Soy Oriana González y voy a hablar sobre la transmisión de riesgos contractuales, las garantías del vendedor, la resolución del contrato y tres tipos de compraventa especiales, que son la compraventa con pacto de retro, la compraventa con pacto de reserva de dominio y por último la compraventa de bienes muebles a plazos. Lo primero que vamos a hablar es la transmisión de riesgos contractuales, que adquiere mucha importancia porque al saber qué parte contractual tiene los riesgos, esa persona es la que asumirá las consecuencias de los riesgos, del deterioro o de la pérdida de la cosa. Entonces, el Código Civil determina en su artículo 1452 que el daño o provecho de la cosa vendida después de que se haya perfeccionado el contrato se regulará por lo dispuesto en el artículo 1096 y 1182. También hace una diferenciación entre las cosas fungibles que tienen un precio único, es decir, que su precio no viene determinado por el peso, la medida, el número, y las cosas fungibles que sí su precio viene relacionado con el peso, la medida o el número. Y dice que la transmisión de riesgo se realizará cuando se haya producido la especificación de la cosa, cuando se haya pesado, se haya medido o se haya contado en su caso. Ahora vamos con los artículos 1096 y 1182 mencionados en el 1452, que dice el 1096 que si el vendedor se encuentra en mora o se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega. Entonces, en este primer caso nos encontramos con que el vendedor constituye en mora y él asumirá los riesgos hasta que entregue la cosa al comprador. En el artículo 1182 del Código Civil determina que quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse este constituido en mora. Entonces, en este segundo caso tenemos que el vendedor no ha constituido en mora, pero se ha producido la destrucción de la cosa, por lo tanto se va a resolver la obligación. Ahora tenemos si el vendedor o alguna de las partes actúan con dolo o culpa, no se tendrá en cuenta la situación de la mora, sino que asumirá los riesgos aquella persona que haya actuado con dolo o con culpa, ya sea el vendedor, ya sea el comprador, sin tener en cuenta la mora. Y ahora tenemos otra posibilidad, que es que el vendedor tampoco constituye mora. El comprador podía ejecutar el cumplimiento de la obligación en un plazo, no ha realizado la ejecución de la obligación en un plazo mínimo posible y se ha producido un desperfecto, un deterioro de la cosa. Y es el comprador que no ha ejercido en el plazo mínimo posible la obligación quien asumirá los riesgos. Si, por ejemplo, el comprador tiene 10 días para recoger el producto y sin embargo deja pasar el tiempo y viene el último día y justamente ese día por la mañana se ha producido un deterioro en la cosa, será el comprador quien asuma los riesgos, pues tenía plazo para hacerlo antes y no lo hizo. También tenemos en el Código Civil catalán una regulación un poco más específica en sus artículos 621-17 y 621-18 que determinan en el momento que se transmiten los riesgos y enumera 4. El primero es que los riesgos se transmiten bien cuando se entrega la cosa o el documento que la representa. También realiza la distinción entre cosas genéricas, igual que el Código Civil, que la transmisión de los riesgos no se hará hasta que se haya producido la especificación de la cosa, se haya pesado, se haya contado, se haya medido. Luego, posteriormente, tenemos los bienes en tránsito, que el desplazamiento del riesgo tiene lugar con la entrega al primer porteador. Entonces, cuando se entrega a este primer porteador, se transmiten los riesgos al comprador, a no ser que el vendedor haya actuado de mala fe, ya conociese el desperfecto, el deterioro de la cosa y aún así lo haya entregado. Entonces, nunca se habrá transmitido el riesgo y seguirá asumiendo el riesgo el vendedor. Por último, tenemos que el riesgo se transmite al comprador si la entrega no es posible porque éste no cumple con su obligación de tomar la cosa. Entonces, si el comprador no recibe la cosa en el plazo estimado, él va a asumir los riesgos durante todo este tiempo que no ha ejecutado su obligación de recibir la cosa, de tomar la cosa.
Vale, ahora voy a explicar las garantías del vendedor, que están determinadas en el artículo 1466 y 1467 del Código Civil. En el artículo 1466 especifica que el vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio o bien no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago. Entonces el vendedor tiene la facultad de no entregar la cosa hasta que el comprador efectivamente le pague el precio. Luego en el artículo 1467 especifica que tampoco tendrá la obligación el vendedor de entregar la cosa vendida cuando se haya convenido en un aplazamiento o término para el pago si después de la venta se descubre que el comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio. Entonces tenemos el vendedor pacta con el comprador entregar una cosa, la venta de una cosa, y que el comprador le pagará en un determinado plazo. Pero después de ese plazo es de un mes, 2 meses, pero el vendedor después de 2 semanas se entera de que el comprador es insolvente, de que no le va a pagar el precio y de que puede perder la cosa. Entonces el vendedor está facultado para no entregarle la cosa al comprador. Ahora voy a explicar la resolución del contrato que se prevé en el artículo 1506 y 1124. El 1506 dice que la venta se resuelve por las mismas causas que se resuelven las demás obligaciones y también por el retracto convencional o por el legal. El retracto convencional lo explicaré posteriormente en la compraventa con pacto de retro. Luego tenemos el artículo 1124 que dice que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, por ejemplo en un contrato de compraventa, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe. Entonces tenemos que el comprador no cumple con su obligación de pagar el precio, pues el vendedor se encuentra facultado para bien exigir el cumplimiento de la obligación o resolver el contrato. Ahora tenemos 3 casos de resolución de la venta. El primero sería por peligro de pérdida de la cosa y del precio. El segundo sería el pacto de la excomisoria para la resolución de la venta de bienes inmuebles y también la resolución de la venta de los bienes muebles. En el primer caso, que es la resolución de la venta por peligro de pérdida de la cosa y el precio, se prevé en el artículo 1503 que dice, y cito, si el vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la resolución de la venta. Entonces, a partir de este artículo se desprenden una serie de requisitos para que el vendedor efectivamente tenga la facultad resolutoria para ejercer este derecho por peligro de pérdida de la cosa y el precio. El primer requisito es que se trate de un bien inmueble. El segundo es que efectivamente se haya hecho entrega de la cosa al comprador, porque si no se ha hecho entrega de la cosa y simplemente el vendedor tiene constancia de que el comprador es insolvente, tiene esta facultado para no entregar la cosa por el artículo 1467 que ya mencioné en las garantías del vendedor. Luego el tercer requisito es que se trate de una venta con precio aplazado, ya que si no directamente se podría resolver el contrato por el artículo 1124. Si tenemos una venta con un único precio y el comprador no paga el precio, podemos resolver el contrato directamente por el artículo 1124. Y por último tenemos que se haya fundado motivo para temer la pérdida de la cosa y el impago del precio. Tiene que ser un temor fundado y racional y también es necesario que se haya producido el impago del precio. Explicar ahora el pacto de la lex comisoria y es un pacto, un acuerdo entre las partes al celebrar el contrato sobre el hecho de que el incumplimiento de la obligación actuará como una condición resolutoria del contrato. Tenemos una serie de requisitos. Uno de los requisitos es que el comprador haya incumplido, es decir, que no haya pagado el precio. Otro requisito es que el vendedor haya cumplido con sus obligaciones y no haya incurrido en mora. Otro de los requisitos es que el incumplimiento por parte del comprador debe ser efectivo e inequívoco y debe actuar sobre las obligaciones principales y no sobre las obligaciones accesorias. Y también tenemos que esta resolución del contrato no se realiza de manera inmediata, sino que el vendedor tiene que hacer un requerimiento judicial o notarial para comunicarle al comprador que se va a resolver el contrato. Y mientras el vendedor no haga este requerimiento, el comprador tiene la facultad de pagar y entonces el vendedor tendrá la obligación, entonces no se va a resolver el contrato. Entonces el comprador incumple el pago del precio en el plazo establecido, el vendedor tiene que pedir el requerimiento judicial o notarial
Mientras esto sucede en este interín, el comprador puede pagar el precio y si no, hecho el requerimiento, el juez no puede conceder otro término. Entonces, esto es el pacto de la lex comisoria. Ahora vamos a pasar a la resolución de la venta de bienes inmuebles que viene previsto en el artículo 1505, que dice, y cito, respecto de los bienes muebles, la resolución de la venta tendrá lugar de pleno derecho en interés del vendedor cuando el comprador, antes de vencer el término fijado para la entrega de la cosa, no se haya entregado para recibirla o presentándose no haya ofrecido al mismo tiempo el precio. Vale, entonces de este artículo se desprenden varios requisitos. Primero, que se trate de un bien mueble. Lo segundo es que no se haya hecho entrega de la cosa ni del precio. Lo tercero es que no se ha hecho entrega de la cosa porque el comprador no se ha presentado o si se ha presentado no ha pagado. Y también tenemos el tercer requisito, que se haya señalado un plazo para entrega de la cosa, ya sea convencional o judicial. Y por último, que el comprador haya incurrido en mora, es decir, que se haya pactado un plazo para entregar la cosa y también para pagarse. Y el comprador no se haya presentado o se haya presentado y no haya pagado. Entonces se podrá resolver la venta por este artículo de 1505. Entonces, esto es a interés del vendedor. El vendedor tiene que decidir resolver el contrato, quizás le convenga pactar un nuevo plazo o bien resolver el contrato. Ahora voy a explicar la compraventa con pacto retro que se regula desde el artículo 1507 hasta el artículo 1520 del Código Civil. Su concepto o su definición es que es un derecho de readquirir la cosa vendida por parte del vendedor. Es una condición que se coloca en el contrato por acuerdo de las partes, que es como si nunca el vendedor hubiese vendido la cosa y el comprador nunca lo hubiese adquirido, y el vendedor tendrá que devolver al otro contratante la suma de lo que pagó por la cosa y también los gastos consignados. La compraventa con pacto retro tiene tres características básicas. Lo primero es que es unilateral, es a interés del vendedor. Lo segundo, que es un derecho a recuperar, no a adquirir de nuevo. Y por último, es un derecho que debe ejercitarse durante un plazo contractual o legal marcado. De lo contrario, si durante este plazo el vendedor no ejerce su derecho, el comprador adquiere el dominio sobre la cosa por caducidad del derecho a recuperarla del vendedor. En el 1518 se estipula el plazo, que si no se ha pactado serán 4 años y si se ha pactado, el máximo podrá ser de 10 años para que el vendedor pueda ejecutar esta facultad. Luego tenemos el artículo 1518, que es lo que anteriormente mencionaba, que el vendedor tendrá que reembolsar al comprador el precio de la venta y además dos cosas más. Lo primero son los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta. Y segundo, los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. Y si esto no lo hace el vendedor, el comprador adquirirá el dominio irrevocablemente sobre la cosa. Por último tenemos el artículo 1520 y es que el vendedor que readquiera la cosa vendida la va a recibir libre de toda carga o hipoteca impuesta por el comprador. Ahora voy a explicar la compraventa de bienes muebles a plazos, que su regulación se realiza por la ley del 28 de 1998 del 13 de julio de venta a plazos de bienes muebles, y su concepto viene en el artículo 3, que dice que se entenderá por venta a plazos el contrato mediante el cual una de las partes entrega a la otra una cosa mueble corporal y ésta se obliga a pagar por ella un precio cierto de forma total o parcialmente, aplazada en tiempo superior a 3 meses desde la perfección del mismo. Entonces, el vendedor pacta con el comprador entregarle la cosa, se la entrega y también se pactan una serie de plazos que usualmente son periódicos por un plazo mayor al de 3 meses. También establece que no pueden ser objeto de venta a plazos aquellos bienes muebles que se destinen a la reventa, ventas ocasionales sin ánimo de lucro y aquellas ventas que ya estén garantizadas por medio de hipoteca, bienes muebles que ya estén hipotecados. Luego la forma es que la ley exige que esto se realice de forma escrita
y tenemos una serie de facultades del comprador y las facultades del vendedor en este tipo de contratos. Las facultades del comprador es la facultad de desistimiento, tiene un plazo de 7 días hábiles siguientes a la entrega de un bien para desistir del contrato sin necesidad de alegar ninguna causa alguna. Luego tenemos también que tiene la facultad de anticipar el pago del precio, es decir, se ha pactado un plazo, por ejemplo, de un año y el comprador tiene la facultad de reducir ese plazo y pagar en 5 meses, en 6 meses, como así lo prevea. Entonces, el comprador podrá pagar anticipadamente, total o parcialmente. Se pone un porcentaje también de cuánto se puede pagar anticipadamente, que no puede ser inferior al 20% del precio. Y también suele pactarse una compensación al vendedor por haber acortado el tiempo del pago del precio y de los intereses. Luego tenemos las facultades y garantías del vendedor, que es que cuando el comprador no cumple con su obligación, el vendedor puede optar por la resolución del contrato o el pago íntegro del mismo. Entonces, hay dos opciones: que el vendedor exija el pago íntegro del mismo y también los intereses o indemnización por daños y juicios, y la resolución del contrato. Bueno, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones, la cosa y el precio, y también se debe indemnizar al vendedor. Ahora voy a pasar a explicar la compraventa con pacto de reserva de dominio. Es un pacto que realizan las partes en cual acuerdan que no se producirá la transmisión de la propiedad al comprador hasta que éste no pague íntegramente el precio de la cosa. Tiene una serie de características y lo primero es que el comprador no está legitimado para hacer actos de enajenación, para disponer de la cosa, hipotecarla, etc. Y también que esta cláusula, esta reserva de dominio, se debe inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, ¿cómo quedaría esta situación? Es que el vendedor sería el propietario de la cosa y el comprador sería el poseedor de la cosa. Y hasta que el comprador no pague íntegramente lo pactado, no podrá disponer y hacer actos de enajenación de la cosa. Tenemos que si el comprador incumple, lo que puede realizar el vendedor es reclamar, reivindicar la cosa, pues siempre ha tenido la propiedad, y resolver el contrato. Entonces, estos serían las compraventas especiales. Muchas gracias por escuchar esta aplicación y espero que haya todo quedado claro. Y si no, tenemos las preguntas del equipo que responderemos posteriormente.